Se conjuntan varias disciplinas cuyo objetivo es investigar la interacción, los pensamientos, nuestras emociones, el comportamiento con los sistemas nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Hoy vamos a hablar en Virtual Medicum de psicoinmunoneuroendocrinología. ¿Qué es todo esto, esta palabra tan larga? Esta palabra habla de la relación cuerpo-mente, cómo la mente es capaz de transformarse en un estímulo que el cerebro es incapaz de distinguir entre un león y el pensamiento de un león, para decirlo en muy pocas palabras. Para decirlo bien y explicarlo en detalle, hemos acudido nuevamente a una doctora que habló de homeopatía aquí y generó todo un interés en nuestro público. Y hablamos de la doctora Esther Morinares Rodríguez. Esther, nuevamente bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que haya despertado interés la entrevista, haya sido dinámica y haya favorecido a tu público. Sí, ha movilizado. Creo que hay mucha gente estresada que necesita mensajes un poco distintos. Cuéntanos cómo la medicina se mete en este terreno y en qué se traduce para el médico que en la consulta practica esto. Bien, bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología es un campo científico dentro de la rama de la medicina que es interdisciplinar, es decir, se conjuntan varias disciplinas cuyo objetivo es investigar la interacción, como tú habías mencionado, de los pensamientos, o sea, de la psique, de los procesos psíquicos, los pensamientos, nuestras emociones, el comportamiento, con los sistemas nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Con esto buscamos nuevamente tener una visión global, una visión integral del paciente, respetando esa bidireccionalidad, ¿no? Porque no podemos ir con la cabeza y los pensamientos por un lado y pensar que no inciden ni repercuten en mi cuerpo, y mi cuerpo por otro lado, sino que hay una interrelación, porque el ser humano es un todo, es un compendio. Entonces, mi visión global, o sea, mi visión de la persona, siempre ha sido integral. Entonces, cuando empecé a descubrir y cuando el campo de la medicina fue integrando estos pilares fundamentales, pues bueno, me adentré en el estudio y descubrí cómo podía ayudar como herramienta terapéutica de una manera muy amplia y sobre todo al médico a comprender la causa de las causas, es decir, la causa de base que está sosteniendo la enfermedad, y acompañar al paciente con las herramientas que aporta la psiconeuroinmunoendocrinología para el restablecimiento de la salud y el equilibrio, como también lo mencionamos en la medicina homeopática. Cuéntanos un poquito sobre estas herramientas, que me intriga cada vez más cómo se traduce en acción todo esto. Bueno, poniéndote el ejemplo que es mucho más claro en un paciente, ¿no? Digamos que acude a la consulta porque el paciente tiene un proceso de migraña. Lo tiene desde hace mucho tiempo y ha tomado medicamentos, ha tomado ansiolíticos porque también está con estrés y su migraña no se le quita. O sea, se dispara el dolor de cabeza y no hay forma de que se mejore. Necesitas acostarse y ni siquiera los fármacos famosos de los triptanes que conocemos pueden reducir ese dolor, y es un dolor muy ensordecedor, muy molesto. Bueno, empezamos a ahondar qué es lo que le pasa con esa migraña, qué es lo que ocasiona o desde cuándo la tiene, y esa persona pues nos empieza a decir que esa migraña empezó desde pues pequeña, que su madre también tiene migraña y que se le dispara fundamentalmente pues bueno, cuando está estresada o cuando se van a presentar exámenes, cuando está la época de la universidad, que tiene como más acción. Bueno, ahí yo qué traduzco, digo, esta persona entonces está un poco acelerada. La parte de su comportamiento está más ligada hacia un sistema acelerador, es decir, sus pensamientos van en relación al estrés, a la anticipación, a la ansiedad de anticipación, en relación a su desempeño, hay exigencia, y eso se traduce en que el neurotransmisor o lo que ella está mandando a su cerebro y a sus neuronas a producir
es fundamentalmente o sea, noradrenalina, el cortisol, el neurotransmisor, la noradrenalina, que es el acelerador, y que aunque favorece la concentración y la memoria cuando es sostenido, pues genera esos disparadores o esas sensaciones de alarma a nivel cerebral. Eso a nivel psíquico, pero además de eso, hay que los neurotransmisores son mensajeros como también las hormonas, porque ahí se engancha la parte hormonal. Entonces está la adrenalina, ya mencionamos el cortisol, está en la noradrenalina como neurotransmisor. Y eso, ¿cómo incide en la parte orgánica? Bueno, pues baja o empieza a alterar la microbiota matando a los lactobacilos, dejando vulnerable al sistema inmune para que las bacterias patógenas entren y colonicen ese intestino, baje las defensas, el sistema inmune empieza a estar en un descontrol y esa persona se enferme con frecuencia y no solo tenga la migraña, sino que se vayan asociando otros trastornos. Entonces, si ves pensamiento, emoción o sentimiento, va generando toda una cascada de respuestas. Y es por eso que comprendiendo la interrelación de todos estos procesos y explicándole al paciente lo que realmente le pasa, o sea, decir, ¿por qué me pasa esto? ¿O qué ocasiona esto? Ya de por sí ya es un freno. Porque cuando le expliqué así a grandes rasgos lo que pasaba, primero desde la parte teórica, bueno, esa es una comprensión, ¿no?, de lo que me pasa. Y ahora, ¿cómo podemos cambiarlo? Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? Bueno, ahí está la medicina homeopática y está también esta herramienta junto con una adecuada nutrición, porque hay alimentos que me ayudan también a producir unos neurotransmisores determinados. La manera de respirar también me ayuda a minimizar la respuesta de alerta, la crononutrición, saber en qué momento debo tomar determinados alimentos y en qué momento determinado no tomarlos porque me aceleran. Y después, cómo voy a gestionar el estrés, cómo va a mejorar mi intestino, cómo se va a equilibrar. Y también a veces dicen, bueno, ¿cómo puede estar mi sistema inmune? ¿Cómo puedo yo saber cómo está mi microbiota? Bueno, ahí están las herramientas también que tenemos, como el estudio funcional de la microbiota, que a través de las heces se investiga la población determinada que hay para saber si están las bacterias buenas o está colonizada fundamentalmente por las patológicas, para dar un buen probiótico, por ejemplo, para saber también cómo están mis soldados, que yo llamo al perfil inmunológico o antipaje linfocitario, donde ahí vemos toda una serie de mapas que nos van a decir incluso anticipadamente hacia dónde está dirigiéndose la respuesta inmune del paciente y prevenir, o sea, puede ser hasta preventivo, una forma de reeducar o de rectificar una respuesta que se está generando de forma inadecuada y favorecer el buen funcionamiento celular. Espero haberme explicado. Sí, sí, muy bien. Y mientras te escuchaba pensaba, cuando dices de estos alimentos y cosas que hay que tomar en determinados momentos, me vino a la mente el magnesio, no el magnesio que usan los gimnastas para ponerse en las manos y cogerse las barras, sino esos magnesios elaborados que hay hoy día con 3 sales y demás. ¿Qué papel tiene el magnesio en todo esto? Bueno, el magnesio es fundamental porque interviene en muchas respuestas a nivel del sistema nervioso. De hecho, también está dentro de la cadena o de la respuesta para la elaboración de los neurotransmisores, junto con la vitamina B6, o sea, el complejo B. Y si se agota en los procesos de estrés porque se echa mano del magnesio, pues la persona va a estar con hiperexcitabilidad, va a estar irritable, va a estar molesta, va a estar con menos tolerancia y van a haber una serie de contracturas a nivel muscular. Va a tener dolor en el cuello, va a tener dolor en la espalda. Entonces el magnesio es muy importante porque para el buen funcionamiento, tanto neuronal como muscular, los micronutrientes son muy importantes y la mayoría de las veces las personas dentro de su dieta o desconocen qué alimentos pueden aportarle en primer lugar, pero aunque digamos los consuman, si su estilo de vida no es el más adecuado, pues eso se va a agotar muy rápidamente.
Y generalmente la mayoría de las personas a nivel de España, y yo diría que globalmente, no consumen ni la mitad de los requerimientos diarios en condiciones normales. Estoy hablando de lo que requiero normalmente. Siempre están por debajo, como la vitamina D3, que hay realmente sí una pandemia, pero en cuanto a déficit de vitamina D, que es indispensable como moduladora del sistema inmune. Pero yo aquí escucho que lo que interpreto es el estrés, algo es la enfermedad de los tiempos modernos, ¿no? Precursora de muchas enfermedades crónicas y demás, la tenemos ahí y uno piensa, bueno, ¿qué voy a hacer si esta es mi vida? Estoy agobiado por mi trabajo, por los temores, las preocupaciones. Pero lo que me estás dando a entender y te pido que me lo confirmes es que realmente un médico puede ayudar a modular ese impacto del estrés, que tú no puedes cambiar a su jefe, ¿no? Pero puedes modular el impacto desde aportes nutricionales. Claro, es que mira, ahí tocas tú el aspecto global o lo que me rodea, como bien dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo como una persona si ya yo tengo esta situación, estas condiciones? Ya se conocíamos que nos limitaba la genética y pensábamos anteriormente que los genes que nos daban así iba a ser hasta que yo me muriera. Pero resulta que ahora surge la epigenética y que está más allá de la genética y es las circunstancias que rodean el ambiente de la célula. Llamemos que rodean a la persona, el estilo de vida, el sueño, el ejercicio, la nutrición, los pensamientos, las emociones. Porque un pensamiento, un comportamiento, o sea, una emoción, cambian el comportamiento o inciden en el comportamiento de la célula sin cambiar la secuencia del ADN. Claro. Entonces, si yo favorezco y le ayudo a ese paciente y le acompaño y le digo cómo, por ejemplo, limpiar el terreno, hacemos una limpieza, una desintoxicación de información, de lo que está pensando, de lo que está creyendo, hacemos como un insight, como una especie de trabajo también psicoterapéutico ahí, la psico, ¿no? Y de la misma forma le enseño a comer determinados nutrientes para reducir ese impacto e ir corrigiendo para que tengan los niveles adecuados y su propia bioquímica y su propio cuerpo vayan encontrando el equilibrio. Entonces, que también sepa respirar. Pues hay diferentes herramientas que puede el paciente en su propio estilo de vida mejorar, sobre todo si quiere, porque el paciente debe estar dispuesto también a hacer determinados cambios. Y se puede, ¿no? Los nutrientes, los micronutrientes también ayudan a eso. Ahora, hablamos de los psicobióticos, los probióticos ahora que inciden en la parte emocional y ayudan a esa persona, sin que sea un ansiolítico, sin que sea un antidepresivo, a que estos neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, como el GABA, estén en equilibrio y ese eje intestino-cerebro esté eurítmico, es decir, esté en equilibrio y la persona empieza a experimentar una sensación de bienestar y hasta baja la presión arterial, sin dar un antihipertensivo. Entonces, solo con el estilo de vida, con herramientas como la nutrición, la crononutrición, los micronutrientes, por ejemplo, que mencionaste, el magnesio, la vitamina D, un buen probiótico, la persona empieza a mejorar y empieza a ver cambios. Y como siempre yo menciono, antes de arar la tierra y de sembrar, tenemos que limpiar la tierra, ¿no? Pues yo entro haciendo una limpieza en donde voy quitando lo que veo de la maleza en el terreno del paciente, le voy acompañando, él va haciendo los cambios para que pueda haber ese cambio en la célula y ella tenga un medio en donde se encuentre feliz y donde haga su trabajo bien y armónicamente. Creo que esta entrevista te va a generar tantas consultas como la anterior, porque ya veo que es muy apasionante. Entonces, claro, ahora hablas de la epigenética, de la desactivación o no de genes, modulando el contexto, con lo cual me imagino que ahora, o sea, no solamente la parte psíquica, sino que todo más allá, si yo tengo propensiones genéticas a ciertas cosas, alimentándome adecuadamente puedo mejorar esas condiciones, ¿no? Algo así. Claro que sí, porque bueno, digamos, antes teníamos los genes, sí, no necesariamente porque mi padre y mi madre sean diabéticos, yo voy a ser diabético. Fíjate que los pacientes llegan y me dicen, bueno, doctora, pues mi madre es diabética, mi padre es diabético, pues a mí ¿qué me queda? Pues voy a ser diabético. Ya está creyendo que va a ser diabético. Le digo, un momento, no necesariamente.
¿por qué ya tú te estás situando como un diabético? Es lo primero que le dije. Me dice, ah, no. Y yo le digo, ¿por qué crees que vas a ser un diabético? Entonces me dice, porque si mi mamá y mi papá, le digo, sí, pero ¿tú eres igual a papá y mamá o tú eres independiente? Claro. ¿Tú tomas las riendas del caballo o dejas que el caballo se vaya corriendo? Ah, no, tomo las riendas. Entonces toma las riendas, vamos a trabajar en tu nutrición, en tu estilo de vida y seguramente ese gen se va a mantener neutral, tranquilo. Vamos a activar otros genes de salud. ¿Con qué? Con buenos pensamientos, con buenos nutrientes, con buenos horarios, con un buen estilo de vida. Y ahí es donde entra, bueno, la genómica, la transcriptómica, empiezan las ciencias genómicas, o sea, las ómicas, que hablan sobre todo del funcionamiento celular y cómo puede cambiarse la célula sin que el ADN se modifique en su secuencia. Apasionante. A ver si, porque a mí muchas veces la gente me pregunta por estar en esta industria, Pablo, ¿qué es lo que habría que tomar? Soy una mujer de 45 años y todo el mundo estresado, ¿no? ¿Te animas a decirnos, no sé, el kit básico del occidental que vive bajo estrés, qué cosas preventivas uno debería consumir? Bueno, yo creo que no debería, al menos en mi haber, yo en mi alacena tengo mis micronutrientes, no me falta magnesio, no me falta vitamina D3, no me falta DHA para la estabilidad de las membranas celulares, El omega 3 famoso. el omega 3, DHA y un buen probiótico. Quizás el magnesio y la vitamina D3 se puede empezar a tomar, digamos, como parte de una situación preventiva para ayudarme en estas situaciones, sobre todo a nivel occidental y a nivel de ciudad que se vive con tanto estrés. Y un buen probiótico, pues tal vez más enfocado al terreno y al tipo de microbiota que necesite, porque hay diferentes probióticos. O sea, o lactobacillus, si necesita rhamnosus, si necesita Reuteri, si necesita Bifidobacterium longum. Es en función de cómo esté ese terreno y sería un poquito más específico. Pero un buen probiótico también ayuda a mi intestino. Entonces, pero es importante tener ahí un poco el cuidado de saber qué probiótico voy a dar en función de cómo esté ese intestino y si lo va a recibir. Hablándote de esto que primero digo, yo hago una limpieza de la tierra, hablando del terreno, de su intestino y de todo el organismo, para después sembrar el probiótico y que llegue contento y se quede ahí y se anide y se hagan amiguitos de las bacterias que están ahí en el intestino. No que llegue a haber un sobrecrecimiento, por ejemplo, y eso le genere malestar. Y no es porque el probiótico no funcione o no sea adecuado, sino porque no ha llegado en el momento óptimo para que se siembre, para que se anide y sean hospitalarias y él llegue a un buen medio para que se quede allí y se hospede, ¿no? Como debe ser en homeostasis, en equilibrio. Eso es. Bueno, con este consejo preventivo y yo creo que una visita a ti, que por cierto, tú eres una persona que ofrece consultas online con regularidad, ¿no? O sea que cualquier persona que nos escucha de cualquier parte puede conectarse y ver cómo es esa limpieza de terreno que deberían hacer contigo. Bueno, una vez más, Esther, muchísimas gracias, siempre un placer escucharte y nos ha servido mucho, yo siento que se identifica mucho lo que dices con lo que mucha gente pregunta, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias a ti, Pablo, por la invitación y sí espero que estos consejos sean útiles para las personas que nos están viendo, para tu público y que siempre se centren en saber que lo que piensan lo crean. Lo que yo pienso y lo que yo creo lo voy creando en mi cuerpo y esa es mi realidad, ese es el constructo y puedo construir a través de mis pensamientos, reconstruir y renacer incluso a través de un buen pensamiento, de la armonía, del equilibrio. Es factible, es posible. Muy bien, así que atento a lo que pensamos, pensar con cuidado. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti.